Muy buenas tardes, Dios les bendiga, queridas hermanas Dorcas. Comenzamos con este culto del día 18 de noviembre del 2025, culto de Dorcas, culto del grupo de mujeres de Fuego Profético a las Naciones. Hoy voy a traerles una palabra yo, dado que la pastora está por allí, por Ushuaia, está con las hermanas de Ushuaia que veo que no apareció ninguna, recién estaba Priscila, pero ahora bueno, están, o se las llevó el viento ahora de 150 kilómetros, bueno, están de paseo. Así que vamos a comenzar con la palabra de Dios. El día de hoy le voy a pedir ahí a la hermana Nancy de Puerto de Santa Cruz, ¿viste? Lo dije bien. Así que Nancy va a hacer una oración y vamos a la alabanza del día de hoy que se llama Hay un mover aquí, por el grupo de la Iglesia Rey de Reyes del pastor Claudio Freixo. Nancy, adelante, por favor. Se me fue. Bueno, Marisa también, se lo voló el viento. Amén, acá estoy, pastor. Ah, está cierto que es Alejandro. Cambia el nombre, es. Alejandro. No lo puedo cambiar, no lo cierro. Cuando vengan mis hijos lo voy a hacer cambiar. Lo va a cambiar de hijo, cambiar el nombre. ¿No? No, mi hijo me lo van a cambiar porque yo no le entiendo a la tecnología. Bueno, dale. Empiece a hablar. Bueno, amén. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te presentamos la reunión de este día, Señor amado, para que usted sea el que dirija, Señor amado, la palabra. Todo lo que usted tenga para hacer en este día, usted lo dirija, Señor. Y sea de bendición para nuestras vidas. Señor amado, bendice a cada hermana y al pastor que está dirigiendo la reunión. Bendice, Señor, este día, esta tarde, para nosotros, Señor. Te damos la gloria, la honra y para nosotros tu misericordia. Bendice, Señor, bendice nuestras vidas y suple todas nuestras necesidades, Señor. Gracias por todo. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús te entrego esta reunión y para que sea de bendición para todo aquel que vea las repeticiones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermana Marisa, ahí en Puerto de Santa Cruz, provincia de Santa Cruz, República Argentina. La alabanza se llama Hay un mover aquí, es el grupo de alabanza Rey de Reyes Worship de la Iglesia del Pastor, el reverendo Claudio Freixo. Vamos a la alabanza y luego ya a la palabra. Montañas se moverán, cadenas se romperán, Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar, muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hoy me entrego a ti, vine hoy por ti, muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar.
Gloria a Dios. La alabanza decía, muévete hoy. Hay un mover aquí, un mover de unción, de poder, de gloria. Bueno, me quedé corto. Ahí estamos. Hay un mover aquí en la iglesia, es el nuevo grupo de alabanza de la iglesia Rey de Reyes de barrio de Belgrano, aquí en Capital Federal. Iglesia de la cual fui miembro allá en el avivamiento de los 90. Yo nací en una iglesia de aquí de mi ciudad de Avellaneda, llamada Iglesia Misionera Cristiana de Argentina, Inca, cuyo pastor presidente, el pastor Roberto Manuel Carrevedo, hoy en la presencia del Señor ya hace tiempo, me instruyó, me salvó, me presentó a Cristo, me llevó a ser un siervo de Dios. Yo primero comencé como, yo le dije, yo de usted no me despego más, y fui su chofer, su amigo, su ayudante, todo mientras vivió, hasta que partió la presencia del Señor. Y luego de eso hubo un problema interno en la iglesia, porque todos los 6 hijos, 5 hijos varones, una hija mujer casada con un pastor también, quisieron tomar el poder, hubo divisiones, peleas, y eso no es lo que nos había enseñado nuestro pastor, que era un hombre del Espíritu, un hombre del mover de Dios, un hombre tremendo que fue profesor de muchos grandes pastores en el Instituto Bíblico Río de la Plata, entre ellos Claudio Freyson, Roberto Carníbal, Guillermo Prein, todos hombres que hoy están teniendo mi misma edad con grandes iglesias y grandes ministerios. Esa iglesia que ustedes ven en el video, luego cuando vean la repetición o si pueden buscarla, es la nueva iglesia. En la vieja iglesia, la que comenzó siendo un garage, yo llegué 3 años después de que el pastor Freyson volvía de Estados Unidos de recibir la unción del Espíritu Santo. Antes de eso era un simple pastor, como él mismo lo decía. Tenía solamente 3 miembros en su iglesia, que eran 3 abuelitas que vivían al lado en Parque Chas, en otro barrio. Y Dios lo manda a ser evangelista. Él era maestro de palabra, pastor de iglesia tradicional, hasta que viaja a Estados Unidos con lo prestado, y en una campaña de Benny Hinn, el propio Benny Hinn lo llama, le da la unción y le dice, tú vas a ser el padre del avivamiento en Argentina. Y bueno, me tocó vivir todos esos años del avivamiento, del polvo de oro, los dientes de oro, del crecimiento. He visto con mis ojos, siendo uno de los 40 pastores luego que lo asistía al pastor Freyson, milagros sobrenaturales, la gente peleándose, haciendo fila para poder entrar, porque el templo viejo cabía nada más que 850 personas sentadas. Muchas veces teníamos que sacar los bancos de madera, esos bancos grandes, largos de iglesia, para que entre la gente parada. Había desesperación por el Espíritu Santo, por los milagros, la unción, el poder. Y allí comenzó todo un mover de Dios, del Espíritu, en todo el país, que después se llevó a las naciones. Muchos grandes hombres de Dios, como el pastor de la iglesia de Toronto, en Canadá, la iglesia del aeropuerto, John Arnold, fue tocado por el Espíritu Santo aquí en Buenos Aires. La iglesia de Pensacola, la que el pastor Stephen Hill era misionero aquí en Argentina, le comentan del mover y vino a la iglesia de Freyson, a la iglesia Rey de Reyes, mejor dicho, la iglesia del Señor, y se llevó ese mover a una pequeña iglesia en Pensacola, en Estados Unidos, y empezó a llover polvo de oro dentro de la iglesia. Bueno, milagros sobrenaturales que me tocó, el Señor me dio el privilegio de conocer y ver durante 4 años. Luego comencé un ministerio propio y la historia es conocida. Pero vamos a hablar del mover del Espíritu Santo.
el que yo presencié, sigo presenciando y el que vivimos. Sin ese mover sería imposible en estos tiempos tan difíciles como predicábamos el domingo, de vivir a la manera de Dios, de cómo Dios te da un ágape. Un ágape es una bendición, algo sobrenatural. No es simplemente una cena, sino que es algo tremendo que Dios te da. Y en el libro de Lucas, vamos a comenzar con la palabra, capítulo 2, 25 al 27, dice Lucas 2, 25 al 27, dice así. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Él esperaba la paz en Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Retenga esto. ¿Dónde estaba el Espíritu de Dios? No estaba dentro, estaba sobre él. Hay una alabanza de aquel tiempo de la iglesia de Freyson y hay una alabanza que es muy conocida. Hay una unción que está sobre mí, pero la que dijo el rey David, recibió una unción sobre él, la corona, la unción del rey recibió. Pero hay otra que está en mí, es el Espíritu Santo morando en mí. Pero aquí habla que sobre Simeón estaba el Espíritu Santo, que estaba sobre él, se movía sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Libro de Lucas, capítulo 2, 25 al 27. Simeón era hombre justo, era piadoso, un hombre de Dios y tenía el anhelo de conocer al Mesías, de ver al ungido de Jehová. Y dice, Simeón era distinto, lo dice el texto bíblico, a los demás. Sus palabras, actitudes, acciones reflejaban algo sobrenatural en él. Diga conmigo, porque el Espíritu Santo estaba moviéndose sobre él y dentro de él. Lucas nos dice, el evangelista Lucas, que exactamente se trataba que el Espíritu Santo estaba sobre él. Hermanas, queridas, hermanos, usted no se imagina lo importante que es que el Espíritu Santo accione sobre tu vida, que accione sobre ti, que accione dentro de ti, que esté presente en todos los actos de tu vida. Pero dice que como este hombre era justo, piadoso, era un hombre que cumplía con la característica del creyente, del cristiano, todos sus deseos serían cumplidos, porque el principal deseo era conocer y ver al Mesías, al ungido de Jehová. Ese hombre tenía una relación muy estrecha, dice la palabra, con el Espíritu Santo. O sea, conocía al Espíritu de Dios, trataba con el Espíritu de Dios. ¿Y cuánto más queremos nosotros que conocer al Espíritu Santo todos los días? Que lo dejemos accionar, que Él accione en todos los hechos de nuestra vida. Pero su conducta era la de un hombre que manifestaba justicia y piedad. Era un hombre justo, justificado por la sangre de Cristo, justificado por Dios. No hacía cosas injustas, no derramaba ira, no derramaba contienda. Era un hombre que tenía mucha piedad por los pobres, por los desvalidos, ayudaba en su comunidad. Y sabía que si alguien podía cambiar el rumbo pecaminoso del pueblo, era solamente Cristo. Porque en ese tiempo él veía con tristeza que todos sus vecinos, congéneres, la gente que vivía con él, caminaba en pecado, había egoísmo, había mentira, depravación. ¿Te suena conocido? Parecería el tiempo de hoy. Y su anhelo, su deseo mayor,
su pedido al Espíritu era conocer al ungido de Dios, al Mesías esperado por tantos años. Y en uno de sus tiempos de oración, fíjese que la Biblia marca tiempo de oración. Hay que dedicarle tiempo a la oración. Nunca deje de orar. Persevere en la oración y Él te dará. En uno de esos tiempos de oración, escuchó la voz de Dios, no de un hombre, no de cualquier persona, sino la propia voz del Señor, diciéndole que iba a ver con sus propios ojos la llegada del Salvador. Imagínense el corazón de este hombre, como debería estar nuestro corazón sabiendo que pronto viene Jesús. Por segunda vez como Rey Salvador, ya no viene como un pobrecito al matadero, sino que viene a tomar poder, control y señorío de toda la creación. A la vista de ese caballo blanco, de esa nube, toda rodilla se doblará. Muchos correrán a Cristo por causa de esa visión. Pero este hombre estaba en los tiempos que quería conocer al ungido de Dios. Y en relación a tan estrecha, era tan estrecha, la relación con Dios, que esa relación no era teórica, sino que se evidenciaba en cada acción de Simeón. Simeón era piadoso, ayudaba a la gente, caminaba como creyente, como cristiano, era un hombre bueno. Simeón era obediente a la voz de Dios, la palabra, y cuando José y María llevaron al bebé Jesús al templo para dedicarlo, para entregarlo a Dios, porque de ahí viene nuestra tradición de presentar los bebés a Jesús, se supo que debía ir urgentemente. ¿Y quién le dijo, quién lo movió para que vaya urgentemente al templo? Fue el mover del Espíritu Santo. Por eso la alabanza que escuchamos dice, hay un mover aquí. El mover del Espíritu Santo te hará accionar en la dirección del plan de Dios. Vas a sentir un deseo que no sabes de dónde viene, de ir a algún lugar, de hablar tal cosa, de ver a tal persona, pero él quería ver al ungido. Y el Espíritu Santo le movió que debía ir urgentemente al templo, movido por el Espíritu. Y al llegar supo que estaba en la presencia del Hijo de Dios. Él lo supo mientras lo sostenía en sus brazos. Y no solo lo bendijo a Jesús, sino que el mismo Espíritu Santo le dio una palabra profética acerca de la obra redentora que llevaría a cabo, el Mesías. El Mesías era un bebé pequeño, iba a ser presentado según la tradición judía en el templo. Y el Espíritu Santo le movió, le reveló que ese era el Mesías esperado y le mostró en visión profética, ¿sí?, la obra tremenda que ese bebé haría luego, la obra redentora de Jesús. Jesús es un ejemplo perfecto de la relación que hay entre hombre y espíritu. Toda obra fue hecha impulsada por el Espíritu Santo. Él se despojó de toda su gloria para actuar bajo el poder del Espíritu Santo. No nos olvidemos que el Espíritu es parte de Dios, pero Él se hizo hombre para operar, obrar bajo el mover del Espíritu Santo. Desde que era un bebé hasta la travesía que tiene en el desierto, que marca el final de su vida como hombre, o sea, los 30 años que vivió como un hombre común sin ningún poder, Jesucristo fue movido por el Espíritu Santo. Pero Simeón estaba cumpliendo con su deseo máximo. Él quería conocer y abrazar y saber quién era el ungido de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo, y esto atesórelo mucho,
porque va a entender muchas cosas que Dios te habló o te va a hablar. Si el Espíritu Santo actuó con el poder de Jesús, también lo hará con nosotros. Porque no se olvide que Jesús se hizo hombre. En el momento que ese bebé estaba en los brazos de Simeón, era un hombre de carne y hueso, un bebé. Creció 30 años en una familia que Dios eligió, el vientre de María, José, su padre carnal, para cuidarlo, de alimentarlo, protegerlo hasta su muerte. Luego que su madre queda viuda, Jesucristo, hombre, Jesús, no Jesucristo, porque Cristo después que se transforma en el Mesías esperado, Jesús no tenía ningún poder, pero se movía bajo el poder del Espíritu Santo. Recuerde que luego de vencer al diablo, luego de enfrentarlo en el desierto durante 40 días sin alimento, sin agua, lo confrontó, lo venció con la palabra, porque declaró la palabra de Dios que estaba en él. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo que se movía sobre él. ¿Va entendiendo lo que le quiero decir? Si yo tengo el mover del Espíritu Santo, lo tengo a Cristo. Y si tengo a Cristo, tengo al Dios completo. Y si tengo a Cristo bajo el mover del Espíritu Santo, todas las cosas se encolumnan, me ayudan a bien. Entonces, yo os digo de verdad, os conviene que yo me vaya, dijo Jesucristo, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:7. Ahora, el Espíritu de Dios habita en todo aquel que ha recibido a Cristo como Salvador. Él está allí, pero a veces lo contristamos. ¿Qué quiere decir contristar, inhabilitar, enojar, impedir? ¿Con qué? Con nuestro pecado, con nuestra falta de fe, con nuestra debilidad. Pero no solo vino el Espíritu para morar, sino a estar activo. Llegó en nuestra vida para cada día moverse en función al plan de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, tiene un plan dado por Dios. Tiene un objetivo en la vida dado por Dios. Algunos para ser pastores, otros profetas, para evangelizar, para servir a la casa de Dios, para ayudar a los pobres. Todos tenemos un don y un talento que el Espíritu Santo nos da según el criterio de Dios para moverse y que nosotros podamos ser parte de la maravillosa y grandiosa obra del Señor. ¿Sí? Todos tienen un don, todos nacemos con un don. Yo nací con el don de la visión espiritual, luego fueron acrecentándose esos dones a medida de la fidelidad en Dios, a medida de servir a Dios. Hoy tengo muchos talentos y dones, pero el Espíritu Santo se mueve sobre mí y se mueve dentro de mí. Jesucristo dijo, yo voy al trono con mi Padre, vuelvo. Luego de resucitar, de permanecer 40 días con su cuerpo transfigurado, a la tierra siguió haciendo milagros, siguió haciendo prodigios, pero el momento de partir a los cielos, cuando fue arrebatado, dijo, yo me voy al trono con mi Padre, pero todo lo que yo os he enseñado vino del Padre que me lo enseñó a mí, y yo lo enseñé a vosotros, pero no os dejo solos, os dejo al Espíritu Santo, a través del cual todo lo que debéis de saber y conocer, a través de él lo conoceréis. El Espíritu Santo, en su propósito, fue dejado para cada uno de sus hijos para que seamos parte del reino, del gobierno del Espíritu Santo. Él nos vino a enseñar todo lo que debemos saber y comprender, no solamente de las cosas de Dios,
sino también, por ejemplo, yo necesitaba, cuando empecé a viajar al Brasil, entender su lengua, porque los traductores eran muy malos, no había, una vez recuerdo, en la ciudad de Castro, en el estado de Paraná, no había traductor. Dice, sí, pero acá hay una señora que habla muy bien español. Y bueno, la trajeron, resulta ser que la señora era miembro de la macumba. Y digo, no, ¿cómo voy a subir una macumbera al altar? Y el Espíritu Santo clamé, oré durante 2 horas, ayuné el día anterior y me hizo hablar en portugués, entender el portugués, y hablé en portugués y profeticé. Porque mi problema no era solamente que tradujeran una prédica, era que como profeta todo el mundo esperara que el profeta hablara y le hablara personalmente. El Espíritu Santo tiene características como persona divina, es eterno, no muere nunca, es omnipotente, omnipresente, es parte de Dios, son 3, el Dios tripartito, Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero está aquí con nosotros, dejado por Cristo. Se dividió, Padre permaneció en el trono, por eso ahora somos dignos de entrar al trono de gloria, porque tenemos una parte de Dios dentro de nosotros y se mueve sobre nosotros el Espíritu de Dios. También el Espíritu Santo tiene dones y atributos como consolador, consuela, te guía, es testigo de la verdad, es capacitador de los creyentes, te capacita en las verdades más profundas de Dios. Cuando yo comencé a trabajar, antes manejaba un camión, repartía productos lácteos de la Serenísima, no tenía mucha cultura, apenas había terminado el secundario, un poco de facultad, pero yo quería más. Recuerdo que la primera bendición, bueno, me casé con Elsa, tuve un hijo, y ahí comenzó un caminar diferente. Vino un profeta y anunció que yo sería un empresario de telecomunicaciones. La historia es larga, pero no vine al caso. Aprendí de telecomunicaciones, una carrera universitaria a través de la oración del Espíritu Santo, porque Él me puso a trabajar en la fábrica más grande de radiocomunicaciones de la Argentina. Era distribuidor de Motorola y luego se convirtió en agente directamente en la Motorola. O sea, Dios me puso en cada lugar donde iba aprendiendo y parecía mentira. Hallaba gracia delante de ingenieros, de técnicos que me explicaban. Y yo anotaba en cuadernitos como un chico que va a la escuela y está desesperado por aprender. Y en poco tiempo, a los 7 años exactos de haber entrado a esa empresa, yo entré a vender. El dueño me dijo, por no decirme cara dura, dice, usted es muy simpático, usted le cae bien a la gente, no se anima a vender. Pues yo no sabía nada, ni sabía cómo se prendía en la época de los walkie-talkies, de la radio militares, de ambulancia. Y entré a vender y llegó un punto, a los 4 años, que yo vendía la mitad de lo que vendía toda la empresa. La mitad de las ventas de la empresa, y eran millones, porque se le vendía a la prefectura, gendarmería, al ejército. Empecé a crear mercados nuevos. En 7 años ya era director gerente. Todo por la gracia de Dios y por ese Espíritu Santo que me instruyó. Era imposible que alguien supiera de ingeniería electrónica, de telecomunicaciones, de antenas, de radios de FM sin pasar por lo menos 3 o 4 años por la universidad. Pero a través del Espíritu Santo, tal cual dijo Jesús, que nos dejaría el Espíritu, a través del cual todo lo que necesitemos conocer y saber, lo conoceríamos. Y el mover del Espíritu Santo hizo la obra en mí. Lo hizo con 4 idiomas que nunca estudié y los hablo perfectamente. Porque necesitaba los idiomas para profetizar en otras lenguas. Recuerdo una noche en Zúrich, en Suiza, había ingleses, había suizos que hablan un alemán distinto y brasileños. Hice el sermón en 3 idiomas. Había 2 traductoras, pero hice el sermón en 3 idiomas. Hablé inglés, hablé portugués
y hablé el alemán, que nunca lo había hablado. Me entendieron la palabra profética, entendieron todo, me pude comunicar, me desplazaba por la ciudad de Zúrich, que todo el mundo habla alemán, nadie habla otra lengua. El Espíritu Santo te dará ese mover, lo sobrenatural de Dios, para que seas exitoso, para que llegues a la gente y para que puedas ministrar milagros. No solamente el conocimiento bíblico. Dios comenzó a darme dones en ese momento para ministrar a la gente y saber, mirar a una persona, digo, usted tiene un problema grave del hígado, usted tiene un problema grave del corazón, usted está aquí, le duele acá, le duele allá, usted cuando tenía 15 años le pasó esto, todas cosas reveladas porque, recuerde la alabanza y lo que empezamos hablando hoy, el mover. Simeón, tenía el mover del Espíritu. Sabía moverse en el Espíritu Santo. Y eso es lo que mucha gente desconoce. Moverse en el Espíritu de Dios. También al Espíritu se le describe como capaz de hablar, interceder, consolar, pero también puede ser contristado, como te decía, enojado, triste. También muchos hablan que el ser contristado es una tristeza extrema por el pecado. Lo único que va a detener al Espíritu Santo en su accionar es tu propio pecado. Pecado consciente, no el inconsciente. El pecado inconsciente, el pecado de la ignorancia no se cuenta, pero el pecado consciente sí lo es. El Espíritu también en su mover tiene características como persona divina, es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad junto con el Padre y el Hijo. También es eterno, dura para siempre. Hay eternidad, eternidad, eternidad. El Alfa y el Omega es potente y omnipresente. El Espíritu de Dios se mueve en todo lugar. Tiene voluntad propia, tiene intenciones y voluntad propia, como se demuestra cuando su poder no nos permite entrar en ciertos lugares o momentos. Él te va a guiar, Él te va a decir, a ver, perdón que no. El Espíritu de Dios se va a mover de tal manera que te va a permitir accionar, te va a permitir ir. El Espíritu de Dios te va a decir, en aquel lugar no entres, cuidado con aquella persona. Vas a sentir una voz de tu interior dulce que te aconseja a cada momento y en cada lugar. También el Espíritu Santo tiene funciones de consuelo en momentos de dificultad, tristeza, angustia. Él te guía hacia la verdad y te ayuda a tomar las decisiones certeras, las que agradan a Dios. Él es testigo porque Él da testimonio del Padre y del Hijo. Él aprendió del Padre lo mismo que el Hijo aprendió, lo dijo Jesús. Y de toda verdad que te edifica, la tiene el Espíritu Santo, porque es parte de la trilogía santa de Dios. Es intercesor. Dice la Biblia que el Espíritu intercede delante de Dios con gemidos indecibles. Intercede por todos los creyentes delante de Dios. También el Espíritu es capacitador. Te capacita a los creyentes para que seas un buen testigo de Dios, un buen testigo de Cristo, un buen testigo de la obra redentora de la cruz, para participar en el servicio, para recibir dones espirituales, porque Él imparte los dones según su criterio. También es purificador, santifica a las personas, las limpia de pecado, ayudándolas a ser más a la imagen de Cristo. Su función en la tierra, aquí con nosotros, dentro de nosotros,
Al ser templo del Espíritu Santo, Él te ayuda a purificarte. Purificados los corazones del deseo de hacer lo malo, elimina todo deseo de hacer lo malo, lo profano. Él tiene una relación íntima con cada creyente, tal es así que fue destinado por Dios, por Jesucristo, fue dejado para que viva dentro de ti. Habita en quienes han sido bautizados y confirmados en la fe. No en cualquier creyente, aquel que cumplió, que es bautizado y confirmado en la fe y lo fortalece haciéndolos unirse a la iglesia. La iglesia en griego es eclesia, es la comunidad de creyentes, todos juntos debemos estar unidos a través de ¿qué? Del mover del Espíritu Santo. También produce fruto espiritual. Hay un fruto muy grande en todos los creyentes que tienen al Espíritu Santo, que sienten el mover del Espíritu Santo y nos hace desarrollar cualidades en tu vida de creyente, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Son todos frutos del Espíritu Santo. Si ves una persona que tiene todo esto, como amor, gozo, amor por las personas, amor por la obra, amor por los demás, siente gozo al servir a Cristo, tiene paz, tiene paciencia, es benigno, es una persona buena, tiene bondad, tiene fidelidad, mansedumbre, y es una persona que no se exalta, que tiene dominio propio, es un hombre lleno del Espíritu de Dios. También convence al mundo, expone al mundo y su pecado. Siempre que hay un hombre o una mujer de Dios con el mover del Espíritu Santo, va a ser salir a luz todo el pecado a su alrededor. No quedará nada oculto, porque el Espíritu también te da autoridad para poner en evidencia a todos aquellos que en lo oculto están pecando. Expone al mundo sobre el pecado, ejerce justicia y trae el juicio de Dios sobre los que no se arrepienten, sobre aquellos pecadores que perturban tu vida, sobre aquellos enemigos que pretenden tu mal. Juicio de Dios. Por eso nunca debemos condenar a nadie ni enojarnos con nadie, simplemente entregarlo a Dios, al justo juez, y Él, a través de su Espíritu Santo, obrará, los expondrá y luego los quitará. También el Espíritu asegura la salvación. Si yo quiero ser salvo, si quiero tener vida eterna, es una garantía de salvación para todos los creyentes. El estudio bíblico sobre el Espíritu Santo, sus características y poder, podemos resumir, es un estudio que escribí hace muchos años y tiene 11 características del Espíritu Santo y cómo actúan en nosotros. Punto número 1 es consolador, nos consuela, es quien nos acompaña en momentos de dificultad. ¿Quién es el Espíritu Santo y cómo ayuda? Uno es una persona. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Reitero, siendo persona divina, habla, oye, enseña, ama. Se puede sentir el amor del Espíritu Santo, ve con ojos de Padre, ¿sí? Tiene características especiales y se hace sentir. Yo recuerdo una campaña en Brasil durante casi todo un año en diferentes puntos del Brasil. Yo terminaba el culto, tocaba el shofar y decía, Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla. Y le decía a la gente, un viento normal, cualquier viento, viene del norte, viene del sur, viene del este o el oeste, pero luego cambia de dirección. Nunca sopla al mismo tiempo de los cuatro vientos. Y le decías, Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla
sobre estos huesos muertos y vivirán, como dice la palabra de Dios, dijo el profeta. Y usted sabe que dentro de lugares, templos cerrados, ventanas cerradas, todo el mundo sintió, le digo, porque va a sentir el viento en la frente, en la nuca, a la izquierda y a la derecha. Viento fuerte, huracanado. Muchos se le volaban los pelos, muchos se despeinaban de la fuerza que tenía ese viento y experimentaron al viento bíblico, el viento del Espíritu Santo. El ruaj en hebreo, el aliento de vida de Dios. El Espíritu Santo tiene 9 frutos fundamentales. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo enumera 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo que podemos desarrollar cada uno mismo. El Espíritu de Dios te puede dar cualquiera de esos 9 dones: la paz, la benignidad, la fe. Pero hoy quiero hablarte de, y termino con esto, el mover del Espíritu Santo. Mucha gente habla del mover del Espíritu, pero no lo conoce. El mover del Espíritu Santo se refiere a la acción y presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona o una comunidad, una iglesia. Se manifiesta a través de la transformación genuina, la guía, la sanación del corazón, del espíritu de la persona y del empoderamiento espiritual. Una persona que se mueve bajo el poder, bajo el mover del Espíritu Santo, es empoderada. Hay un poder sobrenatural que nace de él o de ella. Implica una respuesta humana a su fe, a su oración, a la dedicación. Hay una respuesta humana, pero está la respuesta divina, que la trae el Espíritu Santo. El Espíritu te da poder de orar, de entender, de aprender, de adorar y obedecer. Y en esta actitud es cuando recibimos el poder para facilitar tu vida, nuestra vida, con esta manifestación divina, que se traduce en que tu vida cambia completamente. Ya no podés vivir sin el Espíritu Santo. Ya no te podés mover sin el Espíritu Santo. Un crecimiento espiritual grande y poderoso. Comenzamos a entender los misterios más grandes que están escritos en la palabra de Dios. Comenzamos a entender misterios que no fueron revelados nunca de la creación del mundo, la tierra, las plantas, los animales, porque el Espíritu Santo conoce todo lo que el Padre enseñó y conoce todo lo que estaba en el corazón de Cristo cuando caminaba en la tierra. El Espíritu Santo, cuando ese mover se posa sobre ti, viene la transformación y el cambio. Se produce un cambio genuino en tu forma de vivir. Ya no necesitamos esforzarnos para aprender la palabra, para ir al culto, para orar. Nos causa placer, cada día queremos más. Es una forma de vivir diferente, no forzada, sino el resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía a toda persona, y escúchenme bien esto, a entender la verdad y la revelación. El Espíritu Santo es revelador de todo lo que está oculto, bueno o malo. Dios te revela a través del Espíritu Santo todas las cosas que debéis saber y conocer. Te revela los secretos de las ciencias, de las matemáticas, de lo que Dios necesite darte para que tengas herramientas en tu vida para triunfar. A mí me dio los idiomas, me hizo directivo de empresas, me he manejado a primer nivel, a bajo nivel, he entrado en favelas, en villas, he entrado en los hoteles 5 estrellas, he dormido en camas que han dormido príncipes y presidentes de naciones. De todo me entrenó y me ayudó el Espíritu Santo de Dios. También te da una sanación completa. Puede ser sanidades de heridas de corazón, sentimentales, espirituales. Sana tu familia,
te sana de enfermedades, te da buenas relaciones y aparta a la gente tóxica, mala de tu vida. Te advierte sobre la gente que te sonríe y en verdad te quiere clavar un puñal por la espalda. Los quita de tu camino. El poder y empoderamiento que el Espíritu Santo te da es invencible. Te hace un ser invencible, no solo con el Espíritu Santo. Otorga poder espiritual, te da nuevas fuerzas. Contra toda hueste de maldad podrán venir 1000 demonios contra ti, pero ninguno prosperará. Te podrán maldecir 1 y 1000 veces, pero ninguna maldición prosperará, porque tienes al Espíritu Santo de Dios, tienes ese mover, ¿sí? Te da la capacidad de superar cualquier desafío en tu vida, te da consuelo y esperanza. Cuando hay momentos de angustia, de dolor, Él te consuela. Cuando hay una pérdida de alguien, Él te consuela. El Espíritu Santo es el consolador que calma los temores y lleva toda carga de tu vida. Es el que nos lleva a la esperanza plena y la fe plena en nuestro Dios y en la cruz de Cristo. ¿Y cómo se experimenta el mover? ¿Cómo puedo hacer, me pregunté yo, para enseñarle a este pueblo, a ustedes, a vivir en este mover del Espíritu Santo? Lo primero, hermanas, es abrir tu corazón. Necesitamos abrir el corazón a Cristo para que el Espíritu Santo more en nosotros. Invita al Espíritu Santo en esta hora y dile: ven, Espíritu de Dios, entra y mora en mi vida. Vive dentro de mí. También tenemos que tener fe y creer. Es necesario tener la fe que agrada a Dios, porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Cree en Dios y su justicia, cree en Dios y su palabra, cree en Dios y en Jesucristo su Hijo, cree en Jesús y la obra redentora de la cruz, cree en el poder de Dios y verás la gloria, porque el Espíritu Santo te llevará al conocimiento pleno de cada secreto que Dios plantó aquí en la tierra. Amén. El Espíritu de Dios es poderoso y que está vivo y que nosotros lo podemos tener y ser sanados de toda incredulidad, de toda falta de fe, de toda debilidad. La adoración que al Padre, al único Dios, la adoración va a ser sincera y obediente a su voz, porque el Espíritu te va a guiar para adorar a Dios como conviene, como sabe Él que le agrada a nuestro Dios. Los actos que vamos a realizar serán todos provocados por el Espíritu Santo. Y una cosa importante antes de terminar es que Él te va a dar algo que es ultra, súper necesario para los últimos tiempos. Él te va a dar una palabra que parece difícil: discernimiento, conocimiento. Es importante estar atento para discernir cuándo y dónde se está moviendo el Espíritu Santo. Te va a dar discernimiento de espíritus. Vas a saber si alguien que te habla es de Dios o no es de Dios. Vas a conocer lo que te conviene y lo que no. Y también el mover del Espíritu se acrecienta, se agranda en tu vida, en tu casa, en tu familia, cuando tenemos una búsqueda constante de Él. Busca al Espíritu Santo, ámalo. Se busca más de Él, anhelando satisfacer la sed espiritual y tener un encuentro íntimo con Dios. La intimidad con Dios hace que el Espíritu Santo sea gigante dentro de ti y sobre ti. Amén. El mover de Dios se ha desatado en tu vida en esta noche, se ha desatado en tu casa, en tu familia. El mover de Dios te acompañará en todo lugar que pise la planta de tu pie. Serás más que vencedor en todo lugar
te van a mirar gente desconocida y decir, pero ¿qué tiene este? ¿Qué tiene esta? Algo especial tiene. Yo le voy a preguntar. Desatará curiosidad. ¿Me está entendiendo la dimensión de lo que te estoy hablando? Y que el Espíritu te va a impartir en esta noche cuando ore. Vas a recibir el mover de Dios en tu corazón, en tu casa, en tu yo interior, en tu espíritu y en tu alma. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a orar para que recibas este mover de Dios en esta misma hora y en este instante. Amén. Prepárese, dígale Dios, yo quiero recibir a tu Espíritu Santo, este mover tremendo dentro de mí. Permítame que tome un vaso de agua y ya comenzamos a orar. Prepárese para recibir al Espíritu Santo. Muchos van a recibir señales. Tal vez aparezca polvo de oro en su casa, en su Biblia, en su mesa. Tal vez reciba regalos en su cuenta bancaria, no deudas. Dinero que no sabe de dónde vino. Busque luego de un par de horas en algún rincón de su casa, va a aparecer oro. Una vez, cuando empezó la pandemia, recibí 2 perlas en mi mano, una en mi mano derecha y otra en mi mano izquierda. He recibido dinero, depósitos que no sé de dónde vienen. Hay muchos testimonios, pero vamos a recibir ese mover. Si usted anhela a recibir el mover del Espíritu Santo, coloque las manos así en su pecho, ¿sí? Aquí donde está el centro almático, y dígale, Espíritu Santo, yo quiero recibir. Yo quiero que camines sobre mí, que estés dentro de mí permanentemente. Baruch haba Hashem Adonai Yeshua Ribakanda Rabakei. Adonai Mesías, oh Señor Todopoderoso, ahora yo te ruego, Espíritu Santo, ven a nosotros, entra en nuestros corazones. Señor, Espíritu de Dios, tercera persona de la Trinidad, muévete con poder, consuela mi alma y mi corazón, bendice mi vida, bendice mis manos para poder trabajar y obtener no solo el sustento diario, sino abundancia. Señor, Espíritu de Dios, ven ahora, imparte tus dones sobre mí, que vengan sobre mí todos tus dones. Señor, los que tú me quieras dar, quiero ser útil en la obra de Dios, útil en la obra que el Padre dio. Ayúdame en mi debilidad, ayúdame en la fe, ayúdame, oh Espíritu Santo, a poder recibir gracia de Dios. Intercede por mí en cada situación de mi vida y yo te bendeciré grandemente, Señor. Quiero servir a Dios, lo quiero hacer a través tuyo. Espíritu Santo, muévete contra mis enemigos. Haz coraza de fuego a mi alrededor. A todos aquellos que quieren mi mal, yo les perdono, pero los entrego en el tribunal de Cristo. Señor, que la sangre de Cristo llene mi hogar, llene mi vida, llene mi corazón. Bendice a todos aquellos que no quieren estar contigo, Señor. Dame palabra, dame sabiduría, dame el poder. Hazme conocer todo lo que debo conocer para ser un buen obrero de Cristo. Baralabakanda, Rabashea, Donai, Tai, Kimanaya, Tai, Kola, Bashenda, Rabakaya. Te ruego, Espíritu Santo, ahora que desciendas en cada casa, en cada hogar, en cada ciudad del mundo, para que puedan ellos recibir tu toque, recibir el mover del Espíritu Santo. Recibe ahora el Espíritu de Dios. Recíbelo ahora. Ore bakamba rabashia, rebakamba, ramakamanaya, tai, osamba, rakamanaya. El Señor Jesús puesto en pie, como dice en Lucas 22, sopló sobre ellos y dijo, yo os doy el Espíritu de Dios. No lo doy como el mundo lo da, lo doy de mi boca. Y sopló sobre ellos y todo el mundo recibió el Espíritu Santo.
Ahora vas a sentir un soplo en tu rostro que sale de la boca de Jesús. Sale de la boca de Jesús. Él está soplando, Él está impartiendo el Espíritu Santo. Tú sentirás viento no de fuera, sino dentro de tu habitación, donde estás. Y será tu rostro y el Espíritu Santo obrará, limpiando, lavando. Se introducirá a fuego dentro de tu corazón. Espíritu de Dios entra y sana, entra y libra. Ahora, Padre, ahora, Padre. Oh, Rabashanda, Rabakai. Señor, te damos gracias por cada una de mis hermanas. Gracias por sus vidas, por sus hijos. Señor, que este viento no pare de soplar, que este viento entre en todo lugar. Donde entre cada una de las Dorcas entrará tu viento, tu espíritu, el mover de el Espíritu Santo está entrando en todo lugar donde ellas trabajen, se muevan, en sus casas, con sus hijos, su familia. En todo lugar entra este mover, el mover del Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, Señor, por una noche más de tu gloria, de tu poder en este culto de Dorcas que tú me mandaste a levantar en aquella noche que me entregaste esas perlas en mi mano y me dijiste, levanta un culto de mujeres llamado Dorcas, hazlo por internet, era tiempo de pandemia, todos encerrados, y empezamos a hacer cultos los martes, los miércoles, jueves, enseñanza, viernes, sábado, domingo, todos los días. Llegamos durante 3 años a hacer de lunes a lunes, compartimos con hermanos de iglesias de Brasil, de iglesias de Paraguay, del mundo entero, porque fue tu mandato, Señor. Pero la señal fueron esas perlas blancas que han viajado del África en manos de un discípulo mío. Fue llevada la gloria de Dios en aquel lugar y esas perlas volvieron a multiplicar por la gracia del Espíritu Santo. Señor Jesús, toda la gloria sea para ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. Esperamos tu venida con ansiedad, estamos mirando a los cielos para esperar tu regreso. Y Espíritu Santo, permanece con nosotros, como dice el Señor Jesús en la palabra de Dios, hasta que Él vuelva. Y se permanecerá con vosotros el Espíritu de Dios hasta que vuelva. Y sabemos que tú estás volviendo. Por eso, Señor Jesús, bendice a este Espíritu Santo. Te bendecimos, Espíritu de Dios, y recibimos todo lo que de ti venga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Amén, hermanas. Dios les bendiga. Oren por mí, porque me estoy quedando sin garganta al final. Bueno, ya gastada de tanto predicar, de tantos años, de tanto hablar también, ¿no? Pues es medio chusma, pero bueno. Las veo el domingo a las 18:30 o 19. ¿Qué les parece? Sí, díganme, si no, dejamos la misma hora, 18 horas, pero como vienen los días más lindos, la gente sale, almuerza en algún lado, o salen a pasear, así que mi idea es poner las 19 horas a partir de diciembre, pero bueno, podemos terminar noviembre y empezar el culto 1 hora más. Así que las bendigo, nos saludamos con la paz del Señor. Amén. Gracias por estar. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Bendiciones. Dios le bendiga. Bendiciones, pastor Peto. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermana. Dios las bendiga. Chau, chau. Hermana. Chao. Dios les bendiga. En el norte, en el Gracias por sur, la en el palabra. este y el oeste, brillará blanca y celeste la Academia Racing Club. ¿Bien? Eso me enseñó mi papá cuando era chiquito. Así que bueno, ahí tiene. Chau, chau. Chau, Chao. chau. Chao. Chao. Amén. Gloria a Dios. Ahí está.